¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridísimos y queridísimas, aunque el queridísimos implica para ambos sexos, no, eso del idioma inclusivo me parece una estupidez, pero bueno, pasaré a respetarlo porque se tiene que respetar también a muchos de ustedes que van en ese sentido. Entonces, queridísimos y queridísimas, escuchas de pues de este esfuerzo, no lo quiero llamar programa, es un esfuerzo personalísimo de nuestro proyecto que se llama Libres, Justos y Dignos, que se convierte en un colectivo de apoyo al perfil del diputado Noroña, pero con una determinación, igual que el diputado, de revolución social en la condición de lucha de clases y en el objetivo de superar el sistema económico capitalista para lograr una verdadera cuarta transformación. Creo que eso es lo que nos determina para no entrar en el marxismo, que es obvio que es una herramienta que utilizamos para conducirnos y para emplear nuestras opiniones y en muchos sentidos nuestra lucha que es la misma que el diputado. Agradezco muchísimo, como siempre, el compromiso, la inteligencia, el análisis y el tiempo de mi queridísimo camarada y hermano de lucha, marxista primero y noroñista después, que está en el principio de crear el noroñismo marxista. Me parece chingón su pretensión y esperemos poder ir abonando en ese sentido. Mi queridísimo Jonathan Romero. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchísimas gracias por tu compromiso. Y sí, yo creo que la determinación es importante. Tendremos que crear el noroñismo comunista o marxista, como le quieran llamar. Para el caso, en este caso, es el mismo. Y bueno, entramos rápidamente porque hay algo de prisa. Trataremos de no extendernos la hora. Son exactamente, más de la hora, son exactamente las 4 de la tarde con 5 minutos de hoy, 27 de noviembre del 2023. Estoy diciéndolo porque algunos comentarios, incluso en el Twitter personal mío, me estuvieron llegando porque pues no sé, como lo seguimos haciendo grabado, pues ellos creen que la determinación de hacerlo es flojera o falta. No, no, es que tanto Jonathan como un servidor tenemos otros compromisos. Por cierto, casi todos esos otros compromisos son de lucha, ¿eh? No estamos vendiendo casas, ni andamos tratando de hacer business por fuera. Casi todos los compromisos que tenemos y que nos ocupan gran parte de nuestro tiempo y nuestra vida pues son de lucha y tratamos de cumplir con eso, y por eso a veces hay determinaciones que no nos pueden, que nos obligan a no cumplir con esto, y por otro lado a no tener un horario fijo, ¿no? De transmisión, y por otro lado, también, pues, más yo que Jonathan, pues ya tengo una edad, como dije, el diputado, y entonces, pues hay veces que también la salud se deteriora y bueno, pues hay que atenderla, ¿no? No soy un viejo, pero tampoco soy un joven. Jonathan está en la época más revolucionaria de todos. Dicen que es la juventud. Bueno, la juventud tardía, la de los 30, es la que define la rebeldía a partir de lectura, compromiso, conocimiento y madurez intelectual. En eso está Jonathan, ahí está. Y bueno, entrándole al tema, mi querido Jonathan, ya después de estos agradecimientos y estas consideraciones que hago, pues el día 18 de noviembre en Caracas, en la Venezuela bolivariana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, fue invitado a presentar su libro. Ellos en la tradición, yo creo que de Venezuela, no sé si toda sudamericana, o incluso de esa zona, pudiera ser, la Gran Colombia, ¿no? Que incluya al propio Venezuela. Se le llama bautizarlo, ¿no? Su libro, es decir, entrar, me parece desafortunado, pero bueno, entrar al mercado literario, ¿no? O entrar al mercado de los libros, en realidad, porque este no es un libro literario, ¿no? Forzosamente, o digamos específicamente, sino digamos que al mercado editorial. Y el libro de Gustavo Petro se llama Una vida, muchas vidas, y en esa presentación que hizo el 18 de noviembre, por cierto, posterior de la invitación que también menciona, de la APEC,
Primero quiero decir una cosa, ¿no? Para entrar en la determinación y después pasar la palabra a mi querido Jonah. Está en YouTube digamos, este material de donde estamos sacando nuestras opiniones del programa de hoy. Está en YouTube, imperdible, imperdible. Tienen que verlo, de verdad, tienen que verlo. Si a ustedes les interesa el proceso de revolución, sobre todo en Latinoamérica, y bajo las condiciones que la Colombia sufrió desde los 70s, 80s, 60, 70s y 80s que él marca, hace digamos, un relato muy chingón acerca de las consideraciones, desde que voy a entrar ya con esto al tema, de la tradición guerrillera latinoamericana. Eso, yo destacaría dos cosas, no porque sean las más importantes. Jonathan va a destacar otras tantas y le entraremos a ese tema, pero yo quiero destacar dos cosas que para mí me parecen muy relevantes y que se emparejan mucho, porque no quiero decir emparentan, porque emparentar, pues obviamente, somos pueblos hermanos, somos pueblos que cojeamos del mismo pie, incluso en la lucha revolucionaria, cojeamos del mismo pie, que se llama pragmatismo y falta de ideología, debo decirlo. Bueno, él en esa larga exposición, yo destaco dos cosas. Aunque rescata la tradición de la lucha guerrillera en Latinoamérica, que él la sitúa principalmente en los 60, 70 y 80 como una generación perdida, él le llama, la generación precisamente de lo que habla su libro, que él dedica por sobre todas las cosas a los desaparecidos, ¿no? Y a los desaparecidos que ya no están en este mundo o a manos del Estado opresor que disparó contra de ellos, los desapareció, es decir, atentó contra su vida, aquellos que murieron en la cárcel, porque algunos fueron encarcelados, o simplemente aquellos que murieron por causas naturales, pero en el deterioro de su propia salud, por precisamente su proceso de guerrilla revolucionaria. Y en ese apartado, mi querido Jonathan, él destaca dos cosas que yo por allá yo creo que finales de los 90, principios de los 2000, realicé en una especie como de círculo de estudio, vamos a llamarle, como ahora se llama, como ahora se le conoce, pero eran clases particulares acerca de temas literarios o temas, sobre todo literarios, pero de literatura militante, que me invitaron. Por cierto, ayer en una casa de la cultura muy cerca bueno, es más, no es cierto, miento, en lo que es la librería, creo que es la librería Gandhi, de allí de Coyoacán, que fue un rescate que se llama, no recuerdo, pero bueno, ellos lo organizaban y nos juntábamos ahí en el kiosco de Coyoacán, ya me acuerdo. Y entonces hablábamos de literatura militante. Y dentro de esa literatura militante se propuso Guerra en el Paraíso, que habla de la lucha guerrillera de Lucio Cabañas. Para poder tratar el tema, yo estudié, bueno, investigué mucho, no solamente la de Lucio Cabañas, sino también la de Genaro Vázquez Rojas, ¿no? Que le digo que es mi tío, ¿no? Y hay dos características principales que es tema de otro programa, pero que no quiero dejar de destacarlo porque el propio Petro lo dice. La tradición de la lucha guerrillera revolucionaria en Latinoamérica no es marxista. Es decir, no va en el sentido de imponer una ideología marxista. Incluso puedo decir que con las investigaciones que hice y con la lectura de esa novela que comentamos en aquel esfuerzo, que repito, fue por ahí del 97, si mal no recuerdo, se cuenta la anécdota novelada, pero anécdota al fin, de que el propio Lucio Cabañas manda llamar a el grupo marxista de la Liga Comunista 23 de septiembre, para que les explique, para que los politice con el marxismo, y tienen un choque ideológico muy fuerte con los guerrilleros. Esto es importante porque Petro reivindica el marxismo. Es decir, él dice, nosotros no imponíamos o no teníamos la intención de imponer esa ideología. E incluso él recuerda que desde el M-19 al que él perteneció, que era un grupo guerrillero que después participa en política y gana en la constituyente algunos espacios, no se presenta eso. O sea, y, y entonces aquí viene algo que es muy chingón, porque cuando de ese pasaje que él habla, lo traslada automáticamente
aunque hace un largo recorrido, pero lo conecta, vamos a decir, no lo traslada, es la palabra, lo conecta cuando recuerda al comandante Hugo Chávez, cuando recuerda cómo el perfil determinante en lo que, así lo dice, él llama el socialismo del siglo XXI, lo determina bajo un perfil de reconstrucción de la revolución latinoamericana, ¿no? Dentro de este modernismo y fuera de él. Eso es mío. Que es la condición, primero dice él, antes de cargárselo a Chávez, él determina que el pensamiento revolucionario va en el sentido no de cambiar el Estado por otro, sino de superarlo, transformarlo hacia una nueva condición del Estado. Pero ¿cómo podré decirlo? Determina mucho bajo, bajo la figura de Chávez diciendo el comandante, no lo dice así, lo digo yo, pero va en ese sentido, el comandante Hugo Chávez plantea la determinación de que la revolución actual, esta, la socialismo, no socialista en ese momento, la revolución actual, la latinoamericana, la que busca la emancipación del pueblo, tiene que ser forzosamente anticapitalista y antiimperialista. Y eso solamente se construye bajo la condición del socialismo. Lo dice claramente Petro. Y lo reivindica porque lo dice, ¿no? Nosotros estábamos en otra lógica. Y ya, mi querido Jonathan, yo lo sé que sobre esa edad, y no porque hemos platicado mucho antes de esto, de empezar esto, sino porque ya leí sus tweets, ¿no? Sobre lo que va, mi querido Jonathan, y lo que quiere recuperar de esa exposición de Petro. Pero antes yo te preguntaría, mi querido Jonathan, y te doy todo el tiempo que necesites para exponer lo que tú quieras hacer. ¿Estoy en lo correcto? Eso es lo que es la tradición guerrillera en Latinoamérica. Yo recuerdo, lo digo con conocimiento de causa, aunque no con ¿cómo les podré decir? Con la seguridad de ser un super experto, leí, me documenté acerca de la guerrilla mexicana, y por cierto, sí, eh, Genaro Vázquez Rojas y el propio Lucio Caballas conocían el marxismo, conocían el manifiesto del Partido Comunista, pero no tenían una condición, digamos, como la tenían, por poner un ejemplo, como la condición no solamente de estudio, porque no tiene que ser erudición, sino la condición ideológica de revolución, de práctica revolucionaria, que también lo menciona. Es decir, ellos estaban en una práctica revolucionaria distinta que la práctica revolucionaria, digamos, de Valentín Campa y de toda esa tradición de izquierda en México. Y si ubico a Lucio Cabañas en el mismo espacio geográfico y de tiempo que México, pues por supuesto que no había un intercambio de podríamos decir que de ideología o de principios o de encuentros con esa tradición, con ese empuje del Partido Comunista y Valentín Campa, Laborde y todos ellos, que estaban en un proceso de, digamos, de una lucha no solamente no bajo las armas, sino directamente, y no estrictamente, pero directamente en el proletariado. En cambio, la guerrilla pues, se hace en el monte, se hace con los campesinos, se hace con el pueblo llano, vamos a decirlo así, con los más empobrecidos, y no tienen esa conexión. No digo que eso sea determinante, porque al final siempre buscan esa conexión. Ellos saben que hay un punto de encuentro entre ambas luchas, pero no se logra del todo. Entonces, esa es mi consideración. A mí me parece muy interesante que un hombre surgido de las filas del M-19, ya como presidente de un país tan determinante como Colombia, que va a ser muy importante en el proceso de la revolución social de toda Latinoamérica, es decir, el proceso de Petro va a ser determinante para el proceso incluso de la cuarta transformación, eso creo yo, porque estas luchas se deben de conectar, ¿no? Es una lucha continental para después lograrla mundialmente. Ese es un sueño, pero no utópico, ¿eh? Ojo, es un sueño, pero no utópico. Cierro con esto, mi querido Jonathan. Ayer el queridísimo diputado me hizo recordar a Borges en muchos sentidos, ¿no? Y, y ahí pues, subí un videíto y estuve recordando. Alguna ocasión, antes de conocerte, mi querido Jonathan, antes de tener el privilegio de encontrarme en el camino de la lucha contigo, eh, subí alguna vez ahí a Twitter un video, un cortito, incluso creo que todavía no tenía el gusto de conocer a mis compañeros de Libres Justos y Dignos, donde decía,
Borges, si la tradición comunista era como en mis tiempos, de hermandad, de paz y de la generación de justicia social, yo soy comunista. Si la tradición comunista se desvía y va en el sentido de una imposición dictatorial, que es lo único que interesa, es la burocracia y que no va en la determinación en la política para la utilización de la justicia social, pues entonces no soy comunista. Ahí te dejo esta, mi querido Jonathan, y dale, mi hermano. ¿Tú crees que tengo razón en esa consideración de los guerrilleros? Y después le das a lo que quieras. Te lo pido porque eres un chingón, cabrón. Y me gustaría saber tu opinión. Dale, mi hermano. Y buenas tardes. Sí, 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 hola, hola a todos. Bueno, pues antes que nada, agradecer a los compas, ¿no? Que nos vayan a ver. Y sí, pues tiene razón, ¿no? O sea, a veces no grabamos por muchas cosas, ¿no? Y si grabamos a una hora diferente de la que publicamos, pues también es por diferentes tipos de situaciones, ¿no? Es muy complicado a veces hacerlo, de manera permanente y la otra, poderlo hacerlo en vivo, que también a veces no se puede, ¿no? O sea, pero bueno, creo que el esfuerzo ahí está y ahí seguiremos avanzando dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces agradecerles por su escucha, por su vista y por sus comentarios, ¿no? Ahí los vamos siguiendo, sin lugar a dudas. Sobre el tema que proponemos, ¿no? Que lanzamos, eh, antes de entrar a la pregunta, ¿no? Yo quisiera poner, a mí me pasaron este video hace una semana, sí, hace una semana, hace un poquito más de una semana. Y como siempre, ¿no? O sea, pues a veces no puedo verlo, si se me olvida. Me mandan un video y digo, no, sí lo voy a ver y ya cuando llego, pues hago otra cosa. Entonces me recordaron que había que ver ese video. Y entonces hoy lo vi en la tardecita, en la mañana, cuando llegué de trabajar, ¿no? Un trabajo poquito, ¿no? Entonces me dio tiempo y se lo recomendé a Luis porque pues, me parece que es un gran video, es un gran video, una forma de, no sé cómo explicarlo, o sea, además de que es un presidente, un político importante, su posición en toda América Latina me parece que la tiene muy clara y me pareció correcto poder hablar sobre a pesar de que ya pasó cierto tiempo de su publicación, ¿no? Porque fue el 18, fue en la presentación de su libro allá en Venezuela y pero tocó temas importantes que nunca pasan de moda. Eso es lo interesante, ¿no? Que pareciera que el video ya pasó, pero si lo volvemos a ver, veremos que son temas actuales, ¿no? O son temas que no son de coyuntura. A veces hay ciertos temas que si los vemos hoy, pues no cobran sentido porque han pasado muchísimas cosas. Eso es lo feo de las redes sociales, ¿no? Que una noticia se vuelve muy vieja en 2 días, 3 días, ya pierde vigencia una noticia, ¿no? Porque ya llegó otra, etcétera, etcétera. Pero yo creo que habría yo quisiera colocar algunos elementos para poder expresar por qué me pareció tan importante, ¿no? El primero tiene que ver con la guerrilla, ¿no? Pero no sé si con la guerrilla, sino más bien con el carácter revolucionario de América Latina, ¿no? Él lo dice, ¿no? O sea, en América Latina no somos tan proclives como en Europa a la teoría fría, ¿no? O sea, es decir, nosotros somos más habladores, ¿no? Nosotros escribimos menos, somos más habladores, somos más candentes, somos más prácticos en pocas palabras, ¿no? Y menciona que él no sabe, ¿no? Hasta qué punto Europa adolece de esa picardía que tiene México, que tiene nuestra región, y hasta qué punto nosotros carecemos de ese estilo tan frío que tiene el europeo, ¿no? Entonces, son como que dos complementos que no se pueden negar, ¿no? Y que no es que esté bien o esté mal, pero sí hay un carácter mucho más, no sé cómo decirlo, picante, ¿no? Tropical, en nuestro caso, ¿no? O sea, el marxismo no es el marxismo europeo.
El marxismo europeo sí es mucho más frío, es mucho más, es más, hasta las propias formas en cómo se desarrolla la teoría, sí es más duro en términos generales, que a lo mejor el marxismo que se genera en Latinoamérica, ¿no? O sea, no sé quién pudiera ser un pensador duro en América Latina, pero por más que uno le busque, siguen siendo pensadores muy jocosos, muy livianos, muy tropicales, ¿no? O sea, son bastante, y uno lee a los europeos y son bastante duros, bastante fríos, fuertes, o sea, densos, y bueno, tiene que ver con ese clima, con esa cultura, con esas formas específicas que el capitalismo atraviesa en su propio continente, ¿no? La geografía también juega un papel muy importante. Y, y, y eso impacta también en nuestro continente, es decir, nuestro continente, pues las luchas sociales en gran medida no son atravesadas tanto por una cuestión teórica, ¿no? O sea, de alguna manera, por ejemplo, Valentín Campa no tiene una obra teórica, ¿no? Es una obra práctica muy importante. El mismo José Revueltas, ¿no? Dejando fuera el proletariado sin cabeza, ¿no? Sigue siendo una lectura, sigue siendo literatura, ¿no? Sí, pero sigue siendo más en la batalla del campo, en la batalla de la lucha social, esta labor estábamos comentando ayer, por ejemplo, la Consuelo Uranga, ¿no? O sea, que pues, todos sabemos, bueno, por oídas, sabemos que fue una chingona, pero su obra, o sea, ella no desarrolló una obra política teórica eh, que pudiera condensar su plataforma política. Bueno, irnos con Consuelo Uranga es como irnos ya muy al marxismo exquisito, ¿no? Pero bueno, a un marxismo mucho más popular, pues la misma ya desaparecida Rosario Ibarra, la madre. Bueno, una luchadora política de cepa, ¿no? Abrió camino a la resistencia aquí en México, en el momento más oscuro para poder hacer activismo en los 70s, 80s, pero adolece ella misma de una obra revolucionaria. Tenemos el caso, por ejemplo, bueno, en las guerrillas, el FLM, ¿qué es el FLMN del Salvador, ¿no? O los sandinistas de Nicaragua, bueno, pues muy revolucionarios, ¿no? Pero sus obras no son obras específicamente tan teóricas, ¿no? Sí tienen obras en periódicos, sí tienen literatura, pero seamos sinceros, ¿no? El periódico, la prensa, no suele ser tan densa como sí lo suelen ser ya las obras de tratados revolucionarios, lógicos, etc. No tenemos, ¿no? El caso de Cuba, bueno, pues sí, el camarada Fidel Castro escribió muchísimo también Cienfuegos, pero sigue siendo una obra muy accesible, ¿no? Muy de propaganda. Bueno, el Che Guevara, pues se muere, por supuesto, pero fíjense, el Che Guevara que pudo haber sido el único de los tres, ¿no? De Camilo, de Castro, que tenía una proyección teórica muy importante, la sacrificó por el activismo político, ¿no? O sea, mucho más militante, ¿no? Bueno, pues él también fue a la guerrilla, ¿no? No una vez, sino varias veces. Y aunque en la guerrilla él desarrollaba sus escritos, y sus escritos son muy importantes, son muy interesantes, pero nunca lograron esa madurez política, también porque se fue muy joven, ¿no? Pues también es importante decir eso. No estamos diciendo que esté peleado uno con el otro, pero bueno, sacrificó su vida su vida teórica, ¿no? Para poder desarrollar su praxis, ¿no? Sobre eso, bueno, la cuestión que pasa en Bolivia, ¿no? Porque como que un poco el camarada Petro habla de Colombia, ¿no? Pero en Bolivia también hubo guerrilla, en Venezuela, en toda América Latina hubo guerrillas, y lamentablemente, sí, hay mucho más eso, ¿no? Hasta la propia cultura, ¿no? O sea, un personaje como el chileno Víctor Jara, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? O sea, sacrificó mucho más su poiesis, ¿no? Su cuestión de creación literaria, de creación artística,
y la sacrifica por la militancia y bueno, pues termina por supuesto asesinado. Y así varios, ¿no? Se puede decir, bueno, está Marta Hernecker, pero otra vez Marta Hernecker es una gran camarada, pero sigue siendo denuncia específicamente, no sé, política de militantes, ¿no? O sea, es propaganda. Al final de cuentas no son tratados de economía política. Puede estar Bolívar Echeverría, puede estar, bueno, el mismo Enrique Dussel, ¿no? O sea, son filósofos, pero fíjense, ni siquiera él, que a lo mejor él no fue un militante, tampoco tiene la característica de esos europeos, ¿no? Su literatura es mucho más fácil, ¿no? Mucho más dulce. Entonces, a eso también se refiere mucho, o sea, expresan demasiado cuando hablan y cuando no hablan les cuesta mucho más trabajo desarrollar sus tesis, ¿no? Y creo que eso, no es que esté bien ni que esté mal, pero simplemente es una característica, yo creo, de nuestras tierras, ¿no? No es que no seamos marxistas, ¿no? Al estilo europeo, es que somos marxistas a nuestro propio estilo, ¿no? Y eso tiene una característica, una marca. Entonces, ese sería el elemento que yo quisiera lanzar. Y el segundo elemento que yo quisiera lanzar es la cuestión de su plática, ¿no? Dice, bueno, cuando pasa a lo del COVID, ¿no? Que me parece que esa parte a mí me gustó muchísimo, ¿no? Él dice, no, bueno, pues llega el COVID, me agarra en Italia, me enfermo, casi me carga el payaso, en pocas palabras, y dice, y ella afirma el buen Petro, ¿no? Y afirma, dice, bueno, el problema es que yo me puse a leer el Capital, ¿no? Menciona, ¿no? Dice, bueno, al final menciona que el tomo tercero es muy aburrido, ¿no? Pero yo quisiera hacer ahí dos precisiones. Primero, cuando hay un punto de crisis, volver al capital. Y a mí me parece que es muy importante, ¿no? O sea, porque Petro dice, bueno, hay un problema histórico muy importante y sobre ese tema histórico y crítico, yo lo que decido es ir al capital y leerlo. Y desde ahí sacar conclusiones. Y la segunda, dentro de ese segundo punto, el problema de que, fíjense, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de marxismo en cualquier lugar, siempre nos dicen, es que eso no tiene nada que ver con la política, ¿no? O sea, hay que hacer política, no hay que hacer teoría. Hay un compañero ahí que Luis Mauricio conoce muy bien, que es Carlitos Briggs, que nos ha dicho permanentemente, es que no nos va a dar tiempo la vida para leer a Marx. Bueno, pues el camarada Petro tuvo que leer a Marx y esa lectura de Marx profunda o no profunda, como ustedes quieran verlo, le ayudó muchísimo para poder posicionarse en este momento. Ojalá que el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera tomado ese camino, ¿no? De darse un tiempo en momentos de crisis para leer el Capital. Lamentablemente, nuestro presidente es muy chingón, pero no se dio ese tiempo específico que sí se dio el presidente de Colombia, ¿no? Y su claridad política está allí, ¿no? Es la diferencia entre uno y otro, ¿no? No quiero decir que sea mejor o sea peor, son estilos diferentes, pero a uno que es revolucionario le simpatiza, a mí me simpatiza mucho más Petro, o sea, no tengo ningún problema en dudarlo que ese presidente a mí me representa como latinoamericano, o sea, como un hombre que vive en este continente y en esta región, a mí me representa Petro, mucho más que el propio Andrés Manuel, lo debo decir así. Y yo ahora ya sé por qué, ¿no? Ya cuando vi la ponencia dije, pues ya sé por qué me representa. Y el tercer elemento, y allá la dejaría, ¿no? Para abrir el campo, ¿no? Pues tiene que ver, y específicamente tiene que ver con porque no solamente lo lee, sino también lo aplica. Y entonces él cuando él lanza, ¿no? Y él lanza su atrevimiento de la crisis la policrisis, ¿no? O lo que le va a llamar la crisis de la vida. Cuando yo lo escuché en la ONU, ese planteamiento de la crisis de la vida, dije, qué chingón es. Y otra vez, ¿no? Pues claro que es chingón porque lo sacó del capital. Y entonces él emplaza, ¿no? Y yo cerraría con eso, ¿no? Él emplaza que estamos en una crisis de la vida, de una lectura del capital aplicada al COVID. Y menciona, porque el problema del COVID, y fíjense en la lectura tan fina que tiene del COVID,
Yo ayer estaba discutiendo con una compañera a la cual yo estimo mucho, pero sigo yo teniendo mis diferencias en algunas cuestiones. Yo le decía a la compañera, o sea, el problema no es que no vayamos a los círculos neofascistas, el problema es cómo vamos ahí. Y yo le decía, o sea, si vamos a los círculos neofascistas para poder protestar contra las medidas autoritarias de los gobiernos, ¿no? Liberales en el COVID, y nos terminamos comprando que el COVID fue inventado, entonces le estamos regalando el espacio. Necesitamos encontrar los mecanismos. Cuando Petro lanza esta idea, y que hoy la leo, pero que hoy la vi, pero que fue hace algunos días, cuando dice, el problema del virus es que el virus es una forma específica de lo que llamo la crisis de la vida, en donde el capitalismo está destruyendo el ADN genético de la base fundamental biológica, química y física de lo que conocemos como la vida en el planeta. Y solamente es una manifestación. Y dice, y el problema de esa manifestación es que se van a venir más manifestaciones. Y lo que no queremos reconocer es que el sistema capitalista no solamente está destruyendo a la humanidad, sino está destruyendo el lazo con la naturaleza y está destruyendo el planeta mismo. Hace una alegoría hermosísima cuando dice, si queremos entender el problema del cambio climático desde el marxismo, entonces la acumulación de capital es la expansión, la expansión ampliada del capital en el territorio que se ve reflejada en la expansión ampliada del CO2 en la atmósfera. Y que eso tarde que temprano lo que va a ocasionar es la destrucción de la vida en nuestro planeta. Y después, cierro con eso, lanza la tesis. Entonces, lo que estamos viviendo es un carácter necrofílico, en pocas palabras, ¿no? Y sobre ese carácter necrofílico, ¿qué es lo que lanza? Dice, entonces lo que pasa en Israel no es un loco, lo que pasa en Argentina no es un loco, es el carácter de la sociedad en la que estamos viviendo, en donde todos estamos metidos ahí. Y entonces lanza la premisa importante revolucionaria. Entonces tenemos que hacer un cambio importante en la forma en cómo entendemos la política. Y dice, entonces los políticos de Latinoamérica tenemos que estar al servicio de crear políticas que reafirmen la vida. Y entonces menciona, porque el capital está en una guerra permanente y está en una guerra permanente contra la vida. Y se avienta el tiro fuerte contra los marxistas clásicos, ¿no? Dice, los marxistas clásicos dirán que es una guerra entre burgueses contra proletariados. Y él dice, para mí es una guerra del capital contra la vida. Yo no creo que eso esté peleado con lo clásico, yo creo que se armonizan, que están en constante permanencia, pero esa reflexión de que hay una contradicción entre el capital y la vida, es de Marx en el Capital. O sea, eso no lo podemos negar. Están en Marx en el Capital y me parece a mí en general que por eso yo quise decirle a Mauricio, pues aventémonos por este lado, ¿no? Entonces, yo dejaría esos, bueno, yo dije que eran tres, lancé los cuatro elementos y lo dejaría allí, ¿no? O sea, aquí la dejo. No, sí, mi querido Jonah, eh, mira, hay una parte también que dice, y que es para reflexionar, dice un pequeño dicho, detuvo al capitalismo, ¿no? Lo que no logró el partido bolchevique, dice, ¿no? Y es una contradicción. Fíjate, eh, a partir de la reflexión de dónde surge, es decir, ¿por qué Marx es tan determinante, ¿no? ¿Por qué Marx es determinante en la actualidad? El proceso marxista del inicio, vamos a decir así, de la determinación de esa idea de construir un enorme volumen que se convirtieron en 2 tomos y que pudieron haber sido 3, 4 o 5, de determinar a partir de lo que se llama un método científico, tiene mucho de determinación filosófica, ¿no? O sea, porque alguna vez lo platiqué, ¿por qué Marx no, por qué es tan determinante en nuestro tiempo? ¿Por qué es tan determinante en nuestro tiempo? Porque el capitalismo sigue existiendo. Es un proceso de estupidez intelectual de la gente que piensa que Carlitos Marx y su pensamiento y su obra son anacrónicos, ¿no? Simplemente porque en su tiempo no había Bitcoin, ¿no? Eh,
Y es una estupidez argumentativa desde el posicionamiento conservador, y principalmente pues, porque tienen que hacerlo, ¿no? O sea, no le encuentro otra lógica, pero eso no es lo importante. Lo importante es caer en en la otra reflexión. ¿Por qué Marx sigue siendo tan determinante en nuestro tiempo? Pues porque Marx seguirá siendo determinante y actual mientras el capitalismo existe. Eso es obvio, porque Marx determina en sus fundamentos filosóficos unos cimientos de pensamiento y de acción política y económica que están basados en, en el pensamiento burgués. Me voy a explicar, porque además es tema de 3 o 4, o que yo creo que hasta 5 o 10, audiocolumnas que voy a ir presentando. Y no les he presentado a uno, hoy presenté otra, una reflexión sobre la Revolución Francesa que tenía con respecto a la actualidad política de México, pero es otro tema. Pero voy a ir presentando, la estoy trabajando para que sean cortas y determinantes. Y miren, desde no me gusta la palabra humilde, más bien desde mi precariedad filosófica y el estudio de la filosofía y lecturas que tengo, sobre todo de la filosofía alemana, es decir, de Immanuel Kant, que no solamente de esa, pero de Immanuel Kant, de Hegel y después de Marx. Yo veo dos cosas, ¿no? Primero, la contradicción de querer ubicar a Hegel como el redentor. Digamos que no es el redentor, sino el que reafirma el camino del pensamiento marxista. Nada más falso. Tan falso como que él nunca menciona, tratando de explicar, porque además era muy bueno para hacerse complicado, y era digamos que una pata coja que tenía él. Era muy rebuscado, muy difícil de leer, pero no porque su consideración de pensamiento fuera tan complicado, sino simple y sencillamente porque le encantaba hacerlo. Marx descubre dos cosas. Primero, que digamos, la determinación ideológica de Hegel en la construcción de su propia filosofía viene de Immanuel Kant. Nada más que un pequeño detalle, ¿no? Immanuel Kant no ha visto todavía a la burguesía tomar el poder político, con todo lo que esto representa. Es decir, cuando la burguesía toma el poder político, con todo lo que esto representa, también toma el poder de la verdad. Eso que estoy diciendo es filosofía, ¿eh? No es locura. Y Hegel no ve eso, porque cuando la obra de Hegel está en el proceso, que por cierto es de los pocos, muy pocos, en serio, de los muy pocos filósofos que son leídos mientras están vivos, que son publicados y promovidos mientras están vivos. Normalmente, por ejemplo, caso particularísimo de Nietzsche. Nietzsche no se lee hasta su muerte. No alcanza ese poder que muchos dicen que tiene hasta su muerte, hasta que surge esa escuela, ¿no? De culto de un filósofo. Eso es muy común. Bueno, en Hegel no pasa eso. Y no pasa eso porque existe digamos, un sentido de rebelión, ¿no? De revolución, e incluso proletaria en toda Europa. Y hay una revolución de la que Hegel no se hace cargo. Cuando ya muere él, que a la edad de Marx, que tenía 12 años cuando muere Hegel, hay un grupo de estos adoradores, de estos hegelianos que se hacen ya ver, de estos, digamos, discípulos de él. La palabra discípulo es a propósito, en el pensamiento filosófico no es una, no es una característica, un vocablo puesto ahí nada más porque sí. Tratan de meter el pensamiento hegeliano en la política, en el pensamiento político, porque ellos creen, de buena manera, que el pensamiento hegeliano puede suponer la conformación de un pensamiento que sea hegemónico o que sea determinante para precisamente lo que estaba pasando en Europa en esos momentos, que era la organización, digamos, más orgánica, ¿no? Para entrarle a los términos actuales de la revolución proletaria. Es decir, una revolución proletaria que no estaba guiada por ninguna ideología, sino que estaba guiada por el hambre, por la injusticia, por el hartazgo. ¿Qué pasa aquí?
cuando los hegelianos meten a Hegel y lo tratan de volver político, cuando Hegel no se hizo cargo de eso. Porque si ustedes leen la crítica del derecho de Hegel, hay una posterior publicación con una introducción, un prólogo, como le quieran llamar, un prefacio de Karl Marx. Hay críticas muy fuertes sobre ese libro. ¿Por qué? Porque Marx aprendió, y eso lo hace determinante este cabrón. Eso lo hace verdaderamente un ser muy, muy privilegiado, una mente muy, muy cabrón. Marx dice, Hegel se equivoca, porque leyó a Kant, y porque tratando de seguir el proceso que termina siendo el idealismo alemán, no determina, no ha puesto en el centro que la burguesía ya acapara el poder político y con lo que eso representa, insisto. Es decir, el poder político, bueno, es tan determinante ese poder político que desde esos tiempos no ha perdido la burguesía ese poder político. Nada más lo va mejorando, tiene sus tropezones, pero va en la misma determinación. En la actualidad es más determinante ese poder político. Y entonces Marx agarra ese pequeño detalle que no tomó Hegel y que es a donde él ejemplifica y dice, cabrón, si el filósofo quiere ser revolucionario, pues tiene que transformar al mundo, no nada más explicarlo. Y agarra la determinación de Hegel y dice, bueno, si me quieres meter a Hegel en la política, pues diré que está de cabeza, cabrón. Está de cabeza porque si yo leo desde un aspecto crítico, sobre todo ese libro que es el más fallido, según Marx, y que yo comparto con él, que es la crítica del derecho, pues él agarra y dice, espérame tantito, aquí Hegel lo que está pidiendo es que soportemos al Estado burgués, porque él no se atreve a decir que es un Estado burgués. ¿Y por qué no se atreve a decir que es un Estado burgués? Porque no se comprometió con el pensamiento o con el análisis de saber que la burguesía estaba imponiendo una manera de hacer política y que eso lo imponía la sociedad y que permeaba en la sociedad en lo que Marx desarrolla como el capital. Pareciera fácil, no lo es, porque para sacar esas conclusiones a partir de un monstruo como Hegel, está cabrón. Entonces él agarra y dice, pues, perdón, lo voy a poner de pie y no de cabeza, ¿no? Y primero, pues hay determinaciones que hacen con la obra de Hegel, mi querido Jonathan. Espero no haberme variado del tema, pero quiero ponerlo en el terreno, porque tú estás recuperando algo que es muy cabrón y que es a partir, con tu reflexión, a partir de una propia reflexión que hace Petro, ¿no? Tuve que leer El Capital, o sea, no leyó a Zizek, ¿no? No leyó no se puso a escuchar a Rosarín en YouTube, ¿no? Que también hubiera podido tener tiempo, ¿no? Tampoco, perdón, pero tampoco leyó tampoco leyó al maestro Dussel, ¿no? Mucho menos a Hilgehammer, o sea, se fue con el cabrón, ¿no? Se fue con el clásico, diríamos, pero no se fue con el clásico a lo pendejo, porque en este caso, ¿no? Y siendo pues, total y absolutamente, digamos, una figura, porque divino COVID, ¿no? Que hizo, que le regala a los hermanos colombianos un presidente tan determinante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le dio tiempo suficiente para chingarse los 3 tomos del Capital, que yo también hubiera obviado el tercero, obviamente, ¿no? Y con que te avientes el primero con huevos, que es a lo que me refiero, lo saben. Aquí este cabrón de este lado, tiene ahí en su canal de YouTube personal, por favor, compártanlo, chingado. Es de verdad, en estos tiempos que requerimos nuevamente recuperar lo que desde el muro de Berlín, porque eso también es una consideración que voy construyendo con mis anteriores lecturas, con mi recuperación de algunos trabajos que hice desde mi muy precaria consideración intelectual. Con el muro de Berlín se acabó la lucha de clases, eso es lo que nos habían dicho. Y estamos recuperando esa lucha de clases. Y cuando llega un cabrón como ¿verdad? Y que agarra y hace el esfuerzo y está ya una hora dando un curso del Capital, explicándolo sobre qué va, pues no lo desperdicien, cabrón, es oro puro. Por ahí anda un chaparrito, que yo le tengo mucha consideración y respeto, que hace pequeñas cápsulas, ¿no? De marxismo, y ahí la va llevando en la chingada. Perdón, mi querido, no tengo su nombre, ¿no? Pero este cabrón
le da 3 vueltas, con todo respeto. Ese cabrón se avienta una hora de oro puro en la revolución actual. No queremos nosotros, miren, yo les puedo asegurar que Gustavo Petro no es marxista. No se podría de él considerar comunista. Pero es lo que no han entendido también nuestros compañeros, ¿no? Que ya me llegó el chisme y lo digo como broma a mi querido, que son primos lejanos de mi querido hermano Jonathan, ¿no? Que son los de Nacho Visión y Omar, lo digo así abiertamente. Se están equivocando en las formas. Cuando nosotros llegamos ahí a plantear, se equivocan. Porque nosotros no queremos que el presidente sea marxista, no ganamos nada diciendo, ay, es que el presidente es comunista, no. Pero cuando dice Jonathan, y yo sé que va a tener un chingo van a grabar pedacitos de este video, van a decir, ya ven, este cabrón es antiobradorista y todas esas pinches mamadas que dicen, no entienden lo que él está diciendo. Él está diciendo, yo quisiera más determinación de mi presidente. Es lo que él está diciendo. Una determinación revolucionaria. Porque no estamos diciendo que Petro mañana, es más, en esa plática, y si no que me desmienta Jonathan, y si no, desmiéntanme en los comentarios si ven el video, jamás dice, es más, él dice, en el Capital no dice que el Estado sea el dueño de los procesos de producción. Dice, y lo dice como sorprendido. O sea, como diciendo, chinga, pues es lo que me han dicho, ¿no? Pero ya cuando lo leí yo, y con una lectura crítica que se ve que se aventó pues, toda la pandemia, ¿no? Chingándole día y noche, porque solamente así puedes entender, dice, cabrón, pues resulta que Maxi lo puede aplicar en Colombia sin ser un pinche comunista, ¿no? Cabrón, no se trata de estatizar, que es lo que dicen Omar y Nacho. Omar y Nacho piensan que el comunismo es estatizar, que el comunismo es quitarle a los empresarios sus pases de riqueza. Yo les voy a decir a lo que se refiere Jonathan y que yo cierro con él, con que a mí Petro me representa. Fíjense, ¿saben qué haría Gustavo Petro en la condición que está ahorita que está de moda? Y que además, dicho sea de paso, sin razón de decir, miren qué chingones somos, porque no soy yo, somos los dos. Somos los dos, porque construimos nuestro programa juntos. Lo que dijimos que iba a pasar con Salinas Pliego. ¿Cuándo lo dijimos, Jonathan? ¿Tiene 6 meses? ¿7 meses? Eso va a pasar. Y nos dicen, no, ahorita ya está de moda, ¿no? Y en ese entonces nos decían pinches locos. ¿Saben por qué? No es que estemos pendejos, no es que tengamos, tenemos a gente que está escuchando a Salinas Pliego y ahí convive con él. No, no tenemos fuentes. Nuestra fuente se llama Marx. Es decir, a partir de las consideraciones, de las lecturas que tenemos sobre Karl Marx, pues por eso es actual, chingada. Pues eso es lo que pasa en el capitalismo, lo que le está pasando a este cabrón. Es exactamente lo que pasa. Es muy chiquito para quien se enfrenta. Quiso jugar en una cancha que no le corresponde. Él es de ligas pequeñas, carajo. Es como si los Diablos Rojos del México quisieran competir con los Dodgers de Los Ángeles. Pues serían muy cuates, pero les ponen una chinga impresionante, porque aquellos son de grandes ligas. Esa es la condición. Y cuando nosotros hacemos estas reflexiones, pues estamos basados en el método marxista, carajo. No somos apologistas, ni somos... han de creer que Jonathan ahorita le apaga y tira la baraja, ¿no? Tira el tarot para ver qué dice en la tarde, a ver si le sale. Ay, mira, aquí sale que Salinas Pliego es un culero. Pues sabemos que es un culero, pero ese no es el punto. Bueno, ¿qué determinación tomaría Petro con respecto a Televisión Azteca? ¿Me explico? ¿Ustedes creen que retiraría la concesión? Pues no. ¿Por qué no lo hace el presidente Andrés Manuel? Porque no es el camino. Yo les diría, ojo, yo les diría, ¿cuál es lo que, porque no son recetas, cuál es a partir de las consideraciones del sistema económico capitalista que hace Marx, lo que se debe de hacer con este tipo de personajes que son tan relevantes para los ciudadanos? Porque tiene un banco. Miren que haya que utilizado a Pati Chapoy a salir a decir que no saque su dinero del banco, quiere decir que por lo menos esta última semana hubo cancelaciones grandecitas. Yo debo decirlo, ¿eh? ¿Y cuál es la consideración aquí? Pareciera que son temas diferentes. El pueblo manda, cabrones. ¿Entienden? Por más que ese cabrón se siente con Adela Micha, así, ¿no?
con su traje de $10,000, su corbata de otros 3,000, su reloj que seguramente sea muy ostentoso, y con esa soberbia, ¿no? Tomando su agüita y diciendo, pues, gobiernícolas, y deberían de dejarnos a nosotros los ricos, que nosotros llevaríamos todo a la chingada. Se lo está cargando la chingada si el pueblo saca su dinero de su banco. ¿Entienden? Si el jodido al que está chingando todos los días hace un movimiento, no estoy provocando eso, tampoco para que no vayan a demandar, cabrón, ¿no? Yo no estoy promoviendo eso. Yo nada más estoy diciendo que se den cuenta que este sistema, el capitalista en el que estamos, porque no estamos en el comunismo, o sea, estamos en el capitalismo y más feroz. El que está teniendo México está golpeado por el imperialismo permanentemente. Por eso Andrés Manuel tiene esa grandeza, que no se la negamos. Porque está saliendo avante estamos pegados a los hijos de la chingada que están bombardeando Gaza, cabrón. Estamos pegados a los hijos de la chingada que bombardearon Irán. O sea, creen que somos pendejos. Estamos pegados a los hijos de la chingada que están bombardeando Libia, que están atacando Yemen, que impactaron en Chile, que si quisieran hubieran asesinado a Hugo Chávez, que si hubieran querido matan a Lula. O sea, son unos hijos de la chingada. Pues no estamos aquí pegados. ¿Ustedes creen que nos chupamos el dedo? No sabemos. Que no sabemos que eso también determina. Pues por supuesto que la grandeza de Andrés Manuel es impresionante para sobrevivir a esos cabrones que están aquí al lado. Política y físicamente, ¿eh? Lo digo como es. Bueno, este cabrón que está acá no está diciendo, sino que está diciendo que hay que ser más determinante. Es que esa es la crítica que hacemos nosotros. Es la crítica que el propio Noroña hizo. Es lo que propone Noroña. Una verdadera transformación. Una revolución de huevos. Perdón que lo diga así, pero hay que ser claro. Una revolución que sea determinante en contra del sistema capitalista. Lo que dijo Hugo Chávez, lo que dijo ayer, aquel 18 de noviembre, Petro. El comandante Hugo Chávez, ahora me queda claro, después de que leyó El Capital, la tenía clarísima. Si tú quieres hacer una revolución del pueblo, tiene que ser forzosamente anticapitalista y antiimperialista. Si andas con medias tintas, te carga el payaso. Que quede claro. Te pasa lo que Argentina. Si andas queriendo negociar con el Fondo Monetario Internacional, te rompe la madre. Por eso, la determinación de pagar el FOBAPROA. ¿Se dan cuenta? Esa es la determinación. No hay negociación. Ya no chingaron. Tenemos que cumplir. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si te niegas a pagar el FOBAPROA desde la determinación del pueblo de entrar en un proceso que te lleve, como en Venezuela, al socialismo? Sería muy distinto, Carlos. ¿Les queda claro? Aquí estamos invadidos de bancos extranjeros. Estamos invadidos de Salinas Pliegos. Estamos invadidos de Carlos Slim, que tampoco sale en las noticias porque es muy inteligente el cabrón y se queda bajito de perfil, pero que también es un hijo de la chingada, que también tuvo un problema muy serio con su fuente laboral y que está a punto de desaparecer Teléfonos de México. ¿A qué no lo sabían? Ah, bueno, no vayan a decir que en 6 meses que salga el tema, van a decir que Jonathan y yo tenemos una pinche bola mágica. ¿Por qué surgió el problema de los telefonistas en el grupo Carso? Porque quiere desaparecer Teléfonos de México. Pues ya no quiere ese mercado, porque no lo necesita. ¿Entienden? Bueno, pues creo que no me desvié, espero que no me haya desviado de la reflexión. Gustavo Petro logra, con la releída, dice, yo creo que una leída más, quizá más, bueno, si una pinche novela, perdón, porque no es pinche, la ley es distinto. Yo leí, no es novela, yo leí el Ficciones de Jorge Luis Borges que me marcó. Bueno, tan me marcó que aquí lo traigo, ¿no? No se ve, no se ve, pero aquí lo traigo. Lo leí muy, muy, muy pequeño, niño, después lo leí adolescente, después lo leí joven y lo leí apenas el año pasado. Y por supuesto que la lectura es distinta. La literatura, la palabra escrita, cuando la absorbes, es tan poderosa que la determinación de tu pensamiento y de tu propia vida y de tus propios errores y de tus propios aciertos determinan el tipo de, digamos, de vitamina, ¿no? De mueble que en el cerebro te da. Imagínese un cabrón como Petro, ya encaminado hacia el compromiso que quería asumir, que era la presidencia de un país como Colombia, que no es poca cosa, un país eminentemente
Yo creo que solamente el otro país como México, impactado por el neoliberalismo. Yo creo que Colombia y México, México y Colombia, impactado por todo el neoliberalismo, por el narcotráfico, por la corrupción, por un Estado opresor y asesino. Yo creo que solamente esos dos. ¿Se imaginan que Andrés Manuel se dé el tiempo que yo sé que tiene poco, porque es un cabrón que trabaja 20 horas diarias, de leerse el Capital a esta edad? No estoy diciendo que no lo lea, no puedo asegurar que no lo haya leído, ¿no? Pero que lo leyera ahorita. Ah, cabrón, cabrón. Otro gallo nos cantaba. Eso es a lo que se refiere Jonathan. Y a lo que se refiere Jonathan es lo que estoy tratando de interpretar yo, ¿no? Que él es mucho máximo que yo. Eso que quede claro. Este cabrón, este cabrón lo tenemos que empujar. Este cabrón tiene que escribir libros. Este cabrón tiene que estar en las universidades. Este cabrón tiene que ser de verdad, una base ideológica de este movimiento. Del movimiento noronista, hablo yo, ¿eh? De cabrón, y tenemos que trascender con las lecturas de este cabrón. Yo ya estoy viejo, yo soy más militante, yo estaré siempre a donde él me llame, pero él lo está diciendo claro. Ojalá estos personajes como Jonathan tengan más revuelo en las redes. Es lo que necesitamos, de verdad. Porque cierra con Claudia, porque cierra con Movimiento, porque cierra con Andrés Manuel, pero no deja de tener un aspecto crítico que lo coloca en la vanguardia. Porque con esto cierro, y Jonathan, tú dale todo lo que tengas, me alargué, perdóname, pero tú dale todo lo que tengas espero que todavía estemos a tiempo, tú dale todo lo que tengas en la chistera, pero debo decirlo porque me emociona el tema, mi querido hermano, me emociona porque vamos encontrando la claridad que a veces no tenemos nosotros para defender el marxismo, ¿no? Con esto que dice Petra, ¿no? Un pinche bichito, cabrones, no le hagan al mamón. Ese bichito es creado por el capital, cabrones. Y ustedes podrán decir, no, que no lo inventaron. No sean pendejos, es consecuencia del capital. Y dice, y no quiero ser tremendista, pero ahí vienen otros, cabrón, ¿eh? Ahí vienen otros. Y puede ser que sean más cabrones que este pinche bichito. Y miren que este bichito fue tan cabrón que también lo dice, y con eso, bueno, voy a cerrar con otra cosa, pero también lo dice, fue el único que detuvo al capitalismo en los últimos 200 años, cabrón. Ni la revolución bolchevique pudo. Pinche bichito sí, ¿no? El miedo a morir, cabrones. El miedo a la muerte. El miedo a ser tan frágiles. Si este bichito hubiera sido 50%, voy a exagerar, 50% más determinante, esta sociedad sería otra, ¿eh? Los muertos hubieran sido por millones y no con las pinches fake news que lanzan los conservadores. ¿Y saben de quién es la culpa? Del sistema. No le echen la culpa a nadie, del sistema. Con esto cierro, mi hermano, porque de paso, miren, Néstor Cojan también, vayan a Escuela de Cuadros, tiene un largo programa de 1 hora y tantos en la Escuela de Cuadros, que habla del Marx, que acusan de colonialista, ¿no? de, de aplaudidor del colonialismo inglés, sobre todo en la India. Vean ese pinche hora y media. De veras, escuchen a este cabrón. Mis respetos para el maestro de Cohan, siempre lo he admirado, pero con una claridad absoluta, ¿eh? De lo que es el antimarxismo y de lo que nosotros debemos de hacer los marxistas para considerarlo dentro de la potencia de esta revolución latinoamericana. Y estoy diciendo un cabrón argentino, cabrón, en el buen sentido de la palabra, que debe de estar ahorita pataleando el triunfo de Milei, que debe estar muy triste y muy encabronado, porque es un cabrón que se ha entregado a la militancia desde la academia, muy, muy cabrona. Vayan a escucharlo también, está imperdible. Y escuchen y promuevan, se los pido de veras de corazón, a mi hermano Jonathan Romero. Está en TikTok, está en YouTube, además de con nosotros de manera personal, está en Spaces, que lo invita el Instituto Nacional de Formación Política a través de compañeras, está en otra compañera que a partir de su bonomía y de su interés de conocimiento invitó a Jonathan, también me invitó a mí, pero yo no pude mantener el compromiso. Jonathan Romero, guárdense este nombre, tenemos que apoyarlo, este cabrón, tenemos que hacer que su pensamiento trae un par de teorías muy chingonas, la fertilidad comunista, trae cosas muy chingonas en la cabeza y no podemos dejarlo que se pierda.
tenemos que apoyarlo y cada uno de sus contenidos, sus palabras, su esfuerzo, su inteligencia, su análisis, debe de trascender. Ya andamos, él lo sabe, ya andamos tratando de hacerlo trascender más, nuestro trabajo, nuestro empeño por lograr que este movimiento noroñista, que es el que encabeza Libres, Justos y Dignos, impacte más fuerte en la lucha por la revolución social de nuestro país. Si queremos ser vanguardia, dice el compañero, el camarada Néstor Cojan, tenemos no es necesario ser comunistas, pero sí aplicar la herramienta de los comunistas, ¿no? La herramienta de pensamiento, ideología y determinación de la praxis revolucionaria. Ya después, el pueblo se encargará de construir sobre el camino que tenemos que ir. Perdón, Jonathan, por mi larga exposición, me emocioné, cabrón, pero pues dale, cierra con broche de oro, hermano. Y el tiempo que sea necesario, dale, mi hermano. Sí, va a ser muy breve porque tengo otra cosa que hacer, pero no, bueno, en primer lugar, pues gracias, ¿no? Por esa presentación. Yo creo, para enfocarlo y para cerrar, ¿no? Yo creo que lo que representa Petro, de alguna manera, lo que representa Petro y lo que apoyará muchísimo este proceso, ¿no? Y donde radica a lo mejor la importancia, pues es en la lectura del Capital, ¿no? Yo creo que ahí demuestra de alguna manera que ese es el camino y en su haber y en su decir nos muestra que por ahí tiene que ir el horizonte, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos, o yo quisiera que lo que nosotros apuntamos, ¿no? Es que no solamente exista un Petro, ¿no? No exista solamente un Dussel, sino que existan muchos Petros, muchos Dussels en América Latina, porque si un Petro tiene la capacidad de poder mover las cadenas, ¿no? Pues ahora imaginémonos 100, 200 Petros, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros buscamos. Y creo que ese es el camino que hay que desarrollar, ¿no? El camino que hay que desarrollar es que no solamente es una persona la que haya leído el Capital, sino que vengan más personas que lean el Capital, que se animen a leer el Capital, y desde ahí podamos nosotros poder avanzar hacia una ruta epistémica. Y yo cerraría pensando que pues está el otro tema, que es el otro viraje interesantísimo, lo de Xi Jinping, ¿no? Que también fue hace 2 años, creo que cuando hace esas declaraciones, y que es el otro giro, ¿no? Porque Xi Jinping va hacia otro lado, ¿no? O sea, Xi Jinping se quiere alejar de Marx, ¿no? Y mientras que Petro se quiere acercar, entonces creo que a lo mejor ahí podríamos también hacer otro balance y a lo mejor desde ahí poder hacer ese balance general de cómo en América Latina nos queremos acercar muchísimo a la obra de Marx y existen otros lugares, otros polos, donde lo que quieren hacer es alejarse de esta obra, ¿no? Entonces estamos en un momento histórico muy importante. Yo creo que el arribo de Petro y la incorporación de Noroña en la orquesta de la Cuarta Transformación, que ya es un hecho. Yo vi una noticia que mencionaban que va a ser coordinador, o puede ser el coordinador en la Cuarta Transformación en la bancada de los diputados y que seguramente va a dar una lucha por la, por la famosa, el plan C. Entonces creo que desde ahí se abren espacios, ¿no? Entonces, no solamente es Petro, ya aparece también un perfil como el de Noroña, y sobre él, pues va a haber muchas voluntades que son marxistas que van a tener que asumir una definición política, ¿no? O somos o no somos, dirían por ahí. Ya, y ahí tenemos una gran válvula revolucionaria que lo que hace falta es que potencie toda esa amalgama de marxismo que hay allí. Entonces creo que por eso me gustó mucho la ponencia de Petro. Sigo pensando a lo que puedan mencionar algunos compas, ¿no? Que es, yo creo que el político en este momento más determinante que tiene la región. Está Maduro, por supuesto, está el comandante Ortega, está Andrés Manuel, pero creo que Petro hoy en día es el que está más claro, ¿no? Tiene una clarividencia mucho más importante de toda su orquesta,
Está ya el diputado Noroña, por supuesto, pero no está en esa tesitura de los presidentes, ¿no? Yo creo que tendría la Oye, mi misma hermano, claridad. Ujú. me permitirías una pregunta? Sí. Ahorita que estás haciendo eso, me parece muy acertado. ¿En dónde pones a Lula? A No, Lula no, actual, ¿eh? A Lula actual. no está rebasado, ¿no? O sea, yo creo que está muy rebasado, no está tan bien en su momento, no estaba en la orquesta, ¿no? Sí, sí, sí formaba parte del momento histórico, pero no, o sea, yo creo que sigue estando un poquito atrás, ¿no? Creo que es, de los que hoy tenemos, pues es Andrés Manuel, Ortega, Canel, eh, Maduro, con sus vaivenes, pero Maduro todavía sigue siendo un referente, y pues, Gustavo Petro, pero de los más, yo creo que sí es de los más, y creo que en ese sentido, pues está el camarada Noroña, ¿no? O sea, yo creo que ahí estaría él, ni siquiera Claudia, pues vamos a ver cómo es que se comporta, ¿no? Pero realmente no, yo no veo, ¿no? Yo, yo no veo a Lula en ese concierto, en esa línea, ¿no? O sea, sí es importante su función, y por supuesto está dentro de esa lógica, pero yo también lo veo muy ambiguo. Entonces yo cerraría con eso, ¿no? Pensando que pues, no se va a cerrar esta discusión, que se va a seguir abriendo porque seguramente va a haber más cosas, y pensar, ¿no? Que el camino está dado, y que en Colombia tenemos un aliado muy importante, y que como mexicanos y como residentes, diría por ahí el buen Neruda, ¿no? Como residentes en esta tierra o residentes en esta región, pues necesitamos mostrar que ese podría ser un camino muy importante, y que aquí en México está otro perfil muy interesante, aunque no va a estar en la presidencia, pero va a jugar un papel importante en la segunda fase de la cuarta transformación, que es el diputado Noroña, que tiene la misma claridad que el propio Gustavo Petro, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que son los dos perfiles que estarían ahí. Y lamentamos mucho, no porque no creamos que Claudia sea muy importante o sea valiosa, pero lamentamos mucho, yo lamento mucho que no sea Noroña el que vaya para la presidencia, porque si no sería una orquesta impresionante, una orquesta. Yo creo que Andrés Manuel a veces ni siquiera le puede seguir el ritmo a Gustavo Petro, aún a pesar de que Gustavo Petro no es un marxista, como tú ya lo mencionaste, ¿no? O sea, no está allí, ¿no? Pero aún así, a veces siento que está un poco rezagado, o se ha quedado muy rezagado Andrés Manuel. También que ya se va Andrés Manuel y ya, pues él ya hizo lo que tenía que hacer, pero bueno, creo que se queda como, seguramente va a jugar un papel muy importante como líder en este periodo, y seguramente pues hay que ver cómo es que la influencia del diputado en esa cuarta transformación hace conexión con esos perfiles, que además yo creo que por ahí es, ¿no? No es con China, no es con la India, no es con Estados Unidos, es con sus hermanos latinoamericanos. Ahí está ahí está nuestro hogar, y tenemos que ahí hacer esa gran plataforma. Entonces, mientras China, que tanto les gustan los BRICS, se quieren quieren alejarse de Marx en nuestro continente, aparecen estos grandes bocanadas de aire fresco que dicen, vamos con Marx, ¿no? A nuestra manera, pero vamos con Marx, y yo creo que es el camino, ¿no? Sería eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, ya nos despedimos, son las 5:12, un poquito más de una hora, y yo cerraría con una invitación, en serio, con una invitación para quienes nos escuchan. Esa es una convocatoria, una invitación. Es Marx el camino. No es el comunismo a rajatabla, no es el que alguna vez un camarada llamó el imperialismo soviético, ¿no? De Stalin. No es, no es quitarle las cosas a las personas, no es hacernos de los medios de producción a la de a huevo, no es eso. Todo eso lo tenemos que construir, no renunciamos a eso, no estamos desdiciéndonos de nuestra posición de práctica revolucionaria, pero tenemos que construirlo, y nosotros consideramos que Marx es la herramienta de construcción más importante de esto. Petro lo reconoce, la lectura nuevamente del Capital, él lo dice así, lo volví a leer. Eso es intrascendente, yo diría que es anecdótico, si ya lo había leído o no, pero lo lee en su madurez política de asumir, a punto de asumir el compromiso de la presidencia de Colombia, que repito, no es un compromiso menor, y en esa consideración dice, cabrón,
por una situación, digamos, que se le presentó, que es el propio COVID, y en un país alejado del propio, que era Italia, se reduce reduce su tiempo a leer el Capital y lo determina en su pensamiento político. Y lo podemos decir abiertamente, no creo que sea marxista ni sea comunista él, pero sabe que la construcción de un mundo ya no mejor, sino de un mundo que sobreviva a la barbarie del capitalismo y del imperialismo que estamos sufriendo, está en la determinación de suspender, perdón, de superar el, el, el sistema económico que tenemos, ¿no? No es con los BRICS, no es con la Bitcoin, no es con esas cosas, es la superación del sistema económico. China no está en esa lógica. Ellos no quieren superar ese sistema económico, sino ser parte de él, y hace tiempo que juegan en ese tablero y les está yendo bien. Pero el reflujo va a ser fuerte, como dice Jonathan. Tarde o temprano el reflujo va a ser fuerte. Y es, además, y con esto cierro, el país que más deteriora el medio ambiente. Es el país que se niega por la lógica capitalista que está teniendo a reducir sus emisiones de CO2, ¿no? Lo que dice Petro, que terminará siendo más poderoso que la bomba atómica, ¿no? Sino la desaparición de nuestra naturaleza y, por supuesto, de nosotros como humanidad. Gracias, Jonathan. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tu compromiso. Y no lo digo en serio, no es barberismo. Tú sabes que yo te quiero mucho, te estimo, pero esto es más allá de la estima. Es un perfil revolucionario desde la academia, desde el compromiso que se debe de leer, que se debe de escuchar. Y nosotros estaremos en la lógica de promover más el trabajo de nuestro camarada, de nuestro queridísimo hermano Jonathan Romero, orgullosamente parte del Libres Gustos Cívicos. Gracias. Buenas tardes.